Hola gente creativa, bienvenidos a otro videotutorial. En esta oportunidad, aprenderás a crear el efecto portal mágico en Canva, paso a paso. Así que asegúrate de verlo hasta el final. Comencemos. Primero, agregaremos nuestra primera foto o imagen al proyecto. En este caso, utilizaré una imagen de la biblioteca de Canva. La redimensionamos y centramos. Después, nos vamos hasta Editar. Hacemos clic en el icono de ajustes. Bajamos hasta las configuraciones de iluminación. Y realizamos los siguientes cambios. El brillo lo cambiamos a -100. Y contraste lo cambiaremos a 100. Ahora vamos hasta Elementos. Clicamos en Marco. Y añadimos el marco circular. La ampliamos un poco. Y la centramos y posicionamos en el siguiente lugar. Lo siguiente será agregar nuestra segunda foto e imagen dentro del marco. Hacemos doble clic dentro del marco para redimensionar la imagen al tamaño de la página. Con la imagen aún seleccionada, nos vamos hasta Editar. Clicamos en Ajustes. Bajamos hasta Iluminación. Y realizamos los siguientes cambios. El brillo lo cambiaremos a 100. Bajamos un poco hasta las opciones de color. Y cambiamos la saturación a 100. Ahora, nos vamos hasta el panel Elementos. Y en la barra de búsqueda, escribimos Neon Portal. Hacemos clic en Ver todo. Y elegimos cualquiera de estos dos elementos. La ampliamos al tamaño del borde del marco. Y la centramos. Lo siguiente será ir a Elementos, o el panel subido, si es tu caso, para añadir una nueva copia de nuestra primera foto o imagen. La ampliamos al tamaño de la página. Y centramos. Con la imagen seleccionada, hacemos clic en Quitafondo. Y le hacemos los ajustes de posición necesarios. Y ya tendremos listo nuestra foto o imagen con efecto de portal mágico hecho en Canva paso a paso. ¿Te gustó? Y este ha sido todo el tutorial. Gracias por acompañarme una vez más hasta el final del video. Si te fue de utilidad, regálame un like y comparte el video. Sigamos juntos explorando las increíbles características de esta herramienta. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos tutoriales de Canva que estamos preparando para ti. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios. Les espero en el próximo video. Hasta la próxima, gente creativa.